Hola, Hola. bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Hoy, interferencias energéticas en la carta natal con un ejemplo de oro. Tenemos como ejemplo la carta de uno de los padres de la psicología moderna, junto con Carl Gustav Jung, Sigmund Freud. Así es. Bueno, te vamos a hablar de uno de los temas importantes porque verás los pronósticos, verás videos en nuestro canal y uno de los temas que en general los que aún no han estudiado más la astrología no comprenden habitualmente es qué es esto de los aspectos en la astrología. Sí. ¿Qué son los aspectos en una carta natal? Bueno, hoy te vamos a hablar de este tema importante, cómo entender, porque hay mucho más para ver, aparte de los aspectos habituales que consideramos en la astrología, pero vamos a ir en orden. Vamos a introducir lo siguiente. Te vamos a mostrar, a grosso modo, cómo se interpretan las relaciones entre los planetas entre sí. ¿Qué simbolizan los planetas en una carta natal, no el planeta particular? ¿Y cuáles son las diferentes formas de relaciones que tienen? La astrología es la ciencia de las relaciones. Entonces, podemos dar varios ejemplos ahora de cómo la astrología es la ciencia de las relaciones, porque en cualquier ciencia no estudiamos un solo elemento aislado. Estudiamos un elemento en relación con un todo. Y cuando vemos que cada elemento de un todo es una parte, empezamos a hablar de relaciones. El mundo de lo uno, lo absoluto, es un mundo que la conciencia humana no alcanza a abarcar y a comprender. Pero sí la conciencia humana empieza a pensar inmediatamente en términos de relaciones. A partir de la manifestación de lo uno, de la entidad universal, del ser universal, empiezan las relaciones, con las diferentes formas de vida y de existencia. Particularmente hoy lo que nos atañe y nos interesa son las relaciones planetarias, pero así también podemos interpretar en cualquier todo la relación entre sus partes. Bien, cuando hablamos de relación entre las partes, hablamos de relaciones armónicas en el campo del mundo de las energías, en el campo de la vida social, en el campo de la vida humana, y hablamos de relaciones inarmónicas. En toda relación podemos ver que hay ayudas para que esa relación se realice con un propósito y hacia una meta, y también podemos tener interferencias. En el mundo de las energías encontramos este mismo. Tenemos energías que potencian armónicamente a otras y tenemos energías que en muchos casos interfieren a otras. Es muy importante cuando estudiamos una carta natal ver estos impulsos de aumentos de energía y también ver las interferencias. ¿Conoces tú que estás viendo este video, qué interferencias tenés en tu carta natal? ¿Te ha explicado alguien que te ha interpretado tu carta la importancia de comprender las interferencias para que puedas llegar al objetivo de la relación planteada por dos elementos? Por ejemplo, tomamos en la carta natal Venus, los sentimientos, con Marte, la acción, los impulsos, tus sentimientos y la ejecución de esos sentimientos, el llevarlos a cabo, ¿están en armonía? ¿Tienen los sentimientos la cantidad de energía Marte adecuada? ¿O hay una inarmonía, una interferencia para que tus sentimientos se expresen con voluntad, con fuerza? ¿Tienen tus sentimientos la fuerza necesaria para que puedas alcanzar un objetivo? ¿Logras tus sentimientos llevarse a la acción y la acción de llevarlos a cabo es contradictoria con lo que sentías originalmente? Todo esto sería las diferentes formas de relación entre Marte y Venus, por ejemplo, en una carta natal. Sí. Y sería correcto equiparar lo que vos hablabas de relaciones armónicas o interferencias a virtudes y efectos en la psicología. En parte, en principio, pero ahora eso, no lo vamos a reducir a eso. Bueno, no lo vamos a reducir a eso, porque podemos encontrar interferencias, punto. Algo que no alcanza a expresarse. Claro que sí, tenés razón, ahora comprendo tu pregunta, que cuando hablamos de la conducta humana, donde hay una interferencia de algo que tiene que realizarse, se plantea un problema. Vamos a analizar la cuestión.
Vamos a adentrarnos de lleno en este tema, más científico, técnico de la astrología, para que cuando veas pronósticos astrológicos o la interpretación de alguna carta en nuestro canal, tengas más herramientas para comprenderlo. Vamos a ponerte una carta de ejemplo, que es la carta de oro que trajimos hoy, de uno de los padres de la psicología, conjuntamente con Carl Gustav Jung, Alfredo Adler y Sigmund Freud, que es la carta de esta trinidad de psicólogos precursores del campo de la psicología moderna que te vamos a mostrar aquí. Bueno, vamos a poner aquí en pantalla la carta, ya para mostrar los ejemplos muy concretos. Vamos a corrernos un poco para que la puedas ver. Y ahí te vamos a ir explicando con este ejemplo cómo ir entendiendo esto. Sigmund Freud, nacido el 6 de mayo de 1856, acaba de cumplir recientemente, se acaba de cumplir el mes pasado aniversario de su nacimiento, en Pribor, la República de Checoslovaquia en ese momento, a las 18:30 horas, hora rectificada de su carta natal. Don Sigmund Freud era un ascendente Escorpio, Sol en el signo de Tauro, Urano en conjunción con el Sol, Luna en el signo de Géminis, Saturno en el signo de Géminis también, Venus en el signo de Aries con nodo norte, Júpiter en el signo de Piscis, último grado de Piscis, Neptuno en el signo de Piscis, fuertísimo, Marte en la casa 12 en el signo de Libra, Lilith también allí, nodo sur en el signo de Libra, en la casa 12, y nodo norte conjuntamente con Venus. Creo que abordamos y nos queda Quirón en Acuario, y luego tenemos al parte mayores posibilidades, su parte fortuna, en la casa 2. Con un ascendente Escorpio, proyectándose en la actividad del mundo como Leo, mucha autoridad. Con el inconsciente, una conexión con el inconsciente tipo Acuario, más de tipo intelectual, que así fue su psicología, y un contacto con el mundo, con un encuadramiento entre Plutón y Sol, una persona que viene a transformar a los demás. Y al mismo tiempo es transformado por esta relación con los otros. Esto está muy marcado. Fuerte casa 7, fuerte la energía de Escorpio, Escorpión o Águila, depende el enfoque, pero podemos ver ambas tendencias en Freud, en su ascendente el Escorpión y el Águila, vemos los dos. En el Escorpión, en lo venenoso que él interpretara, que representaba ello, que él llamara el ello, el inconsciente, lo reprimido, y el Águila, el resurgir de eso a través de un tratamiento, de un análisis. Encontramos los dos símbolos expresados en su personalidad. Un interés por un Sol en Tauro, por vincularse con los otros y revolucionar la vida de los demás. Vino a revolucionar la vida de los demás porque vino a plantear en la sociedad algo que la sociedad puritana, victoriana de la época no quería ver. Y él, en su nivel, con los conocimientos de su época, se interesó en indagar aquellos y meterse en el cloaca, en la cloaca, digamos, en los residuos de la mente en los que nadie se quería meter. Jung llevó eso mucho más allá, claro que sí, en su relación con él, diciendo que más allá de estos elementos residuales encontramos algo trascendente, una dupla histórica que fue protagonista, ¿sí?, de nuestros tiempos. Veamos entonces. Tres relaciones. Vamos a hablar de las relaciones entre los planetas, ¿no es cierto?, que es lo que nos interesa y atañe hoy. En general, habitualmente la gente cuando dice, está la cuadratura, tengo una cuadratura en mi carta natal. En general, ¿qué encontramos en nuestras consultas astrológicas con las personas que nos consultan? Luque, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a cómo toman los aspectos, lo que algo un poquito saben? Porque tenemos tres tipos de consultantes. Sí, a ver. Tenemos los consultantes, cuando se hace una carta natal con nosotros, una revolución solar, tenemos los consultantes que no saben nada de astrología y simplemente están buscando una guía a través de la carta natal porque un amigo le pasó el dato, porque intuyen, porque vieron un video nuestro, buscan y preguntan. Sí. Después tenemos los consultantes que
han leído un poco, visto artículos y demás que saben un poquito de astrología. Sí. Después tenemos los consultantes que saben un poquito más, ¿sí? Y después tenemos los consultantes que creen que saben pero no saben nada. O sea, tenemos todos esos distintos casos, ¿no es cierto?, del que consulta. Sí. En el caso de todas las consultas de todos por igual, en general encontramos, y en uno mismo si uno no presta atención, Sí. ¿qué sucede con este tema de la relación entre los planetas? ¿Qué has observado vos en tu propia práctica Sí, sí. O lo que charlamos fuera de cámara? Bueno, que al aprender el tema de aspectos, como vemos que cuando hay relaciones... Primero expliquemos qué es un aspecto Claro, en la astrología. aspectos son las relaciones entre los planetas, ¿no? Por ejemplo, Bueno, esto que conocemos como cuadratura, conjunción, oposición, ¿no? Diferentes tipos de relaciones angulares, se miden las distancias angulares entre los planetas. Y por cada- ejemplo, acá podemos por poner ejemplo, una cuadratura de Saturno. con Marte, acá en 90 esta carta, grados. o con Júpiter también, 2 cuadraturas de Saturno. El Sol con Urano están en conjunción, uno al lado del otro, a menos de 5 grados, esa es otra relación. O sea, el aspecto es una relación, es lo que vincula muy directamente a dos factores en la carta natal, o 3 o 4 o 5 factores. Es una relación muy directa, energética, entre dos elementos. No todos son aspectos en la astrología, esto se deriva de los 12 números, Sí. del dodecaedro, donde dividiendo el círculo por 12 obtenemos todos los diferentes tipos de aspectos astrológicos, Claro, de ¿cuáles son relaciones. esas distancias significativas que hacen a una relación. Exactamente. Perfecto. Esto lo encontramos también en la arquitectura para gente que lo entienda, porque no va a entender por qué esos son los Algunos. aspectos que se toman. Y cualquiera con un conocimiento científico puede verlo esto también. Por ejemplo, hay ángulos en la ciencia de la ingeniería y en la arquitectura que son significativos para que se pueda mantener la construcción o no. Ujú. Tenemos acá, viendo acá en este momento un arquitecto. Hay ángulos que son significativos. ¿Cuáles son los ángulos significativos para que una estructura se pueda mantener de base de la relación piso-techo? La plomada mide y uno de los ángulos para que se pueda mantener una estructura es el ángulo de 90 grados, que es en general con el ángulo de base con el cual están hechas todas las estructuras. ¿Sí? Para una vivienda, para un hábitat de un ambiente donde uno quiere circular y moverse con cierta comodidad, un ángulo de 30 grados en una relación piso y pared no es conveniente, es un poco incómodo, ¿no es cierto? Excepto que ya haya una amplitud, ya. Pero siempre hay una relación de ángulos, de distancias, etcétera, con diferentes variedades. Según el tamaño, según la proporción, siempre estamos hablando de ángulos energéticos que permiten que las superficies se sostengan. Ángulos, pesos y medidas. Todo eso es la base de la ingeniería civil y también que luego los arquitectos toman agregándole un componente estético. Tenemos también los ángulos astrológicos reproducidos en la electrónica, Sí. donde distintas cargas de los electrones, de las distancias que tenemos energéticas en la electricidad, se mantienen según también ángulos. Y en la astrología tenemos lo mismo, que son las relaciones. Vamos a ver entonces, en los ángulos, ¿qué nos dicen los consultantes? Claro. Lo primero, ¿qué nos dicen? Bueno, cuando conocemos que, por ejemplo, la cuadratura, ¿no? Que es un aspecto, un ángulo de máxima tensión que implica conflicto, que marca un complejo psicológico, por ejemplo, como indicara Jung, nuestra mirada al encontrarnos con nuestra carta natal o en la consulta, por ejemplo, si no estamos prestando atención, tendemos como a ir directamente a la búsqueda de ese conflicto, ¿no? Sin seguir el paso a paso que indica la interpretación, donde primero, antes de ver las relaciones entre los planetas, veo la posición de cada planeta, ¿no? Por Exactamente, separado. hay Los todos planetas, unos pasos y claro, unos procedimientos que hay que seguir hay científicamente. signos, hay casas, ¿no? Y luego vienen Luego los lo último es aspectos, que es lo que voy a considerar en un análisis astrológico. Primero veo el planeta por signo, anotate esto si te interesa, el planeta por casa, ¿qué más?
Bueno, veo también la carta, ¿no? La distribución planetaria de Claro. los planetas y los aspectos. Pero hay otro tipo de relación. Además de la relación directa que tenemos aspectos, que son la conjunción, el semisextil, la semicuadratura, el sextil, la cuadratura, el trígono, la sexicuadratura, el quincuncio y la oposición. Son los ángulos básicos que usamos en la astrología. Además de esa relación, tenemos otra que no se le da habitualmente importancia. En nuestra experiencia hemos visto que las personas no la consideran, y es los encuadramientos planetarios, que es tan importante a veces como el aspecto, o siquiera más. ¿Qué es un encuadramiento planetario? Una teoría simple. Esto lo desarrollaron un gran astrólogo francés. Lo desarrolló más modernamente. Es un planeta entre otros dos. Eso da una configuración planetaria y una característica a la influencia y una modificación. Es como, yo estoy sentado acá, ella está allí, pero puede haber otra persona acá. Eso ya marca una relación diferente y marca una influencia para mí, que yo paso a estar en el medio entre dos personas, una energía diferente. ¿No? Sí. Bien, eso se llama encuadramiento planetario, un planeta entre otros dos, y da una influencia muy definida. ¿Conocías eso de tu carta natal? Esto es importante. Claro. Esta es la segunda relación. Ver La el primera es la de orden. aspecto. Sí. La segunda es la de encuadramiento Encuadramiento. planetario. Y una tercera relación menos potente, ¿cuál es? Los puntos medios. Los entre puntos los medios planetas. entre los planetas. Por ejemplo, tomamos Mercurio y tomamos la Luna acá. El punto medio es, calculo la distancia que hay entre los dos. Acá entre Mercurio y la Luna hay aproximadamente 10 grados. Voy a la mitad, justo acá. Ahí en ese punto es un punto sensible del zodíaco, de tu carta natal. Entonces, voy a ver que cuando hay un aspecto o algo pasando por ese punto, se pueden dar acontecimientos. Parte de los errores de los estudiantes amateurs de la astrología y de aquellos que se dicen astrólogos en internet es que no tienen en cuenta los puntos medios, no tienen en cuenta los encuadramientos. Se enfocan solamente en lo más grosero, que sería lo más evidente, los aspectos. Sí. ¿No es cierto? Así que no se presta suficiente atención. Ahora, en la segunda parte del video, te vamos a hablar de la carta de Sigmund Freud particularmente, y te vamos a mostrar armonías e interferencias que hay en la carta, aplicando un poco de estas ideas que hablamos. Pero entonces ten en cuenta 3 factores importantes al hablar de la relación entre los planetas. Primero, Aspectos. aspectos angulares, los tradicionales. Segundo, Encuadramientos. encuadramientos. Y tercero, Los puntos medios. mirá cuánto hay más en la astrología. Todo eso da una cantidad de información precisa y minuciosa de esta persona que eres tú, que somos nosotros. Mirá qué importante. Bueno, sí, ¿qué querías decir? Sí, que la vida humana es compleja, somos complejos, y una ciencia que interpreta la vida humana también lo será. No es soplar y hacer botella, que también tiene su ciencia, hacer vidrio. Hemos Sí. visto los videos, ¿no? Entonces, soplar y hacer botella tiene su ciencia, no es tan sencillo. Si yo soplo, no hago botella, si no conozco la ciencia de cómo se hace el vidrio. Claro. Literalmente se sopla y se hacen no solo botellas, sino otras formas, porque con el soplido se va trabajando el vidrio artesanalmente. Pero además de eso, que implica su ciencia, ¿has considerado que el estudio de esta milenaria sabiduría va a llevar más que solamente un par de horas o ver algunos videos en internet? Vos justamente hoy hablabas con una consultante nuestra y le explicabas esto como importante, de que lleva un tiempo, y te recomendamos no sugestionarte con la astrología. Es como agarrar Wikipedia y empezar a sugestionarte con todos los síntomas médicos que tenés. Hoy la gente está muy así. Y además hoy se fomenta lo anticientífico, sugestionando más a la gente. Donde la persona sí tiene que hacer sus autodiagnósticos. Sí, se fomenta lo anticientífico en todas las áreas. Mucha superstición, mucho temor, mucho aceleramiento, excepto donde lo anticientífico, Donde no se puede donde no se fomentar. puede improvisar. En las ciencias técnicas de... Para hacer estos fabricar aparatitos aparatos. no podés inventar y meter verso. No. Ahora, para dar consultas astrológicas sí podés mentir todo lo que querés
porque si no sabes la ciencia, lo rellenás con mentira. Ahora, tiene consecuencias negativas para la persona, porque lo sugestionás, lo afectás, lo perjudicás. En cambio, con este aparato yo no puedo mentir, porque si no sé bien cómo se hace, en aspecto científico no me sale el aparato. Claro, si soy anticientífica con querer fabricar un aparato, no puedo ni empezar. Exactamente. Así con otras ciencias que se llaman ciencias más duras. Pero la astrología también es una ciencia dura, al mismo tiempo que es una ciencia que habla del alma y que incluye el espíritu fundamentalmente como principio rector. Incluye todos los componentes de lo que una verdadera ciencia tiene. Aunque esto también tiene un aspecto metafísico, pero de eso no es el video de hoy. Continuemos entonces, ¿no? Bien. Ya clasificamos, dimos un conocimiento nuevo, así que meditalo, reflexionalo, y en la segunda parte de este video te vamos a hablar sobre un ejemplo concreto con la carta de Sigmund Freud, este personaje, uno de los padres de la psicología moderna, de las interferencias y de las armonías en su carta natal. No vamos a dar todo un espectro biográfico de su carta, pero es muy interesante saber que cuando nosotros tenemos una carta de una persona y la sabemos leer, la conocemos bien. Así que después pueden venir miles de biógrafos y decir todo tipo de cosas, pero la carta natal, el conocimiento de la carta, es lo que va a poner el broche final, porque es el mejor lejos test de psicodiagnóstico que existe. Bueno, vamos a un pequeño corte ahora para que podamos ir asimilando esto y preparándonos para la segunda parte de nuestro video, donde vamos a hablar precisamente acerca de el ejemplo en particular que te trajimos en el día de hoy. Bueno, vamos ahora, ¿a qué los invitamos? Tenemos varias invitaciones esta semana, tenemos varias actividades. Una podés solicitar una carta natal, una consultoría astrológica, pero además tenemos otras actividades como es un taller de tarot, de arcanos mayores, que vamos a tener tarot y los arquetipos de Jung pasado mañana. También tenemos un taller del alfabeto astrológico este fin de semana, el viernes, y además también estás a tiempo de anotarte al curso de Revolución Solar para estudiantes ya que tienen alguna base de la astrología, de qué es una carta natal, de interpretación básica. Hacemos un curso de la Revolución Solar, pero ya son 3 meses, esto no es un taller de un día, es un curso más prolongado. Bueno, te dejamos la invitación al curso de Tarot y al final del video te vamos a invitar al de el alfabeto astrológico y los otros cursos de astrología también. De astrología también. Enseguida volvemos. Cuando volvamos, entonces vamos a ver precisamente este tema del ejemplo y de las interferencias energéticas, y para que veas vos que muchas veces tenés una potencialidad positiva en tu carta, pero por desconocer cómo superar una interferencia, te quedás estancado y no podés desarrollar esa potencialidad que tenés. O la desarrollás de un modo equivocado. Enseguida volvemos. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte a nuestro próximo taller sobre los arcanos mayores del tarot. En esta jornada vamos a hacer un recorrido por el simbolismo y las claves de los 22 arcanos mayores. Vamos a estar mostrándote los mazos de Marsella y White y contándote un poco acerca de las diferencias entre estos dos mazos. También vas a poder aprender cómo usar el tarot tanto para tu autoconocimiento como una guía para orientarte en tu momento presente y poder ver con más profundidad lo que te está pasando, como también usar el tarot para anticiparte las energías del futuro. También vamos a ver cómo trabajar con el tarot, qué disposición tener a la hora de hacer las tiradas, contarte cómo funciona el tarot, cómo es este misterio, que según lo que me pasa, según lo que yo siento en cada momento, una carta viene a reflejar ese proceso de mi mente y de mi ser espiritual. Vamos a contarte cómo con el tarot vos podés conectarte con una guía superior, con la intuición, desarrollarla y que esto te sirva para poder moverte con mucha más conciencia en tu vida diaria. Te esperamos desde el Centro Astrológico Aztlán. Chao.
¿Estamos de vuelta? Bien. Sí. Bueno, vamos con el ejemplo entonces que habíamos traído para hoy. Tenemos acá la carta de Freud para ver las interferencias y armonías, ¿no? Decías, bueno, Sigmund Freud, uno de los padres de la psicología moderna, nacido en 1856, fallecido creo que en 1939, si mal no recuerdo. En su extensa vida se dedicó a revolucionar, era médico, cirujano, y en sus investigaciones clínicas con las pacientes que le llegaban a él, empezó a identificar particularidades, comportamientos extraños en fundamentalmente el sector femenino, que eran los que más acudían a su consulta de la época. Estamos hablando de 1890, plena era victoriana, la época de la represión sexual en Occidente, un tema muy influyente a partir de, como hablamos ya en muchísimos videos, de la influencia de la conciencia colectiva, del espíritu de la época, de la última etapa de la represión, ¿no? De la ignorancia y del oscurantismo que tuvimos en el siglo XIX. Sigmund Freud, también influenciado por las ideas de Nietzsche, o también en algún punto siguiendo parte de este espíritu de rebeldía que aparecía en algunos pensadores, investigadores y profesionales de finales del siglo XIX, se aventuró en estudiar y preguntarse por qué las personas tenían estos síntomas, particularmente las mujeres, más allá de lo que le habían enseñado en el ámbito universitario. Se granjeó muchos enemigos en su momento por su teoría sexual, investigó también el campo de los sueños, luego otros fueron sumándose a su labor que paralelamente más jóvenes, la generación siguiente, estaban haciendo investigaciones también seguidos por el mismo espíritu prometeico, ¿no? De robarle el fuego a los dioses, de querer saber más. ¿Por qué sucede lo que sucede? En este caso en el campo de la psicología, pero también lo vimos en el campo de otras ciencias. Bueno, en este sentido vamos a ver en su carta natal, contando 2 o 3 nada más detalles biográficos para hacerlo esto un poco más interesante y agregarle sal y pimienta al tema, vamos a ver entonces cómo podemos ver en esta carta particular algún tipo de interferencia o armonía energética, teniendo en cuenta que cada planeta representa un aspecto de nuestro comportamiento o una función psicológica, hablando con más precisión. ¿Cuál te gustaría tomar para ver un ejemplo, nada más anecdótico, porque esto no va a ser un estudio ni de su biografía ni de toda su carta natal? Ya le vamos a dedicar un video entero a estudiar su carta natal y ver de dónde salió su teoría. Porque los humanos teorizamos en función de lo que somos. Sí. La verdad es solamente una medida en un nivel de conciencia que tiene más que ver con lo que somos que con los hechos, en muchos casos. En este caso, Freud descubre verdades, pero también agrega parte de lo que es, por proyección de su propia psicología. Esto lo hablara Werner Heisenberg en el campo de la física con su principio de incerteza. El observador condiciona al observado. Lo que yo soy determina lo que teorizo, determina cómo veo la realidad. Y acá tenemos lo que este hombre era, porque este es un mejor test psicológico que, con humildad, su misma psicología, porque la astrología tiene milenios de antigüedad y es una ciencia que ha pasado la prueba del tiempo para los que la estudiamos. Veamos entonces, ¿qué te gustaría destacar, ver? Por ejemplo, empezamos por interferencia, empezamos por lo que se considera la mala onda. Bueno, quizás sí, porque lo primero que nos atrae en muchos casos es decíamos, eso. Lo primero que vemos son las cuadraturas. Los conflictos, así es. Y bueno, como interferencia, digamos, más destacada de la carta... ¿Qué es una interferencia energética? Porque habitualmente vamos a aclarar esto, porque hay que aclarar algo de la teoría de los aspectos. Yo mido. Quiero saber, por ejemplo, un planeta, decime uno acá. ¿Cómo funciona? Mercurio, por ejemplo. ¿Pero qué es Mercurio? La inteligencia. Quiero saber cómo es la inteligencia de este personaje, don Segismundo, en español, creo Freud. Veamos entonces.
Para saber su inteligencia o medir su coeficiente intelectual, vamos a buscar Mercurio. Miren qué exacto. Encontramos un Mercurio en el signo de Tauro. ¿Qué tipo de inteligencia? Muy concreta, muy aplicada Muy a lo práctica, observable. positivista, científica, muy concreta. Mercurio en Tauro. Muy en lo que veo, en lo que experimento. Eso puede ser bueno, puede ser limitado, no importa. Es Mercurio en esta persona. Lo intelectual funcionaba ahí. Y también, ¿qué es Tauro? ¿La qué? La productividad. ¿Produzco cosas intelectuales? Sí. Sí. Muchos Produzco libros, por muchos ejemplo. libros. Producción. Tauro es trabajo. producción, Mercurio es trabajo intelectual. Sí. Mucha producción intelectual. ¿O no? Sí. Análisis, concreta, concreta en libro, de papel, muy concreto. No solamente teoría. Mercurio en Tauro. ¿Conocés gente con Mercurio en Tauro que concrete? Sí, Mercurio en Tauro, concreta. Bien, acá tenemos un ejemplo de su Mercurio, de Prometeo, Epimeteo. Adelante es que el Sol, esto es importante como influencia, va delante del Sol, y cuando Mercurio va delante del Sol, la inteligencia puede funcionar más agudamente. Bueno, vamos a tomar una relación y vamos a medir los aspectos que tiene Mercurio. Acá tenemos el aspectario, acá tenemos nuestra ayuda. Esto es como nosotros lo hacemos, no hacemos todos los dibujos dentro del círculo, que se nos hace un poco confuso. Pero bueno, acá tendríamos que agrandar esta carta, ¿no, Lu? Para mostrar todas las relaciones de Mercurio, por ejemplo. Vamos a agrandarlo, lo agigantamos, nos vamos acá muy puntualmente y vamos a ver Mercurio. Fíjense, acá vamos a ver en estos cuadraditos, en este eje cartesiano astrológico, todos los aspectos y las relaciones de Mercurio con los planetas. Interesante que tiene aspectos, porque Mercurio tiene aspecto con Venus, o sea, Mercurio y Venus. Vamos a poner acá, vamos a mostrarte la relación Mercurio con Venus. Acá tenemos a Venus de él en el signo de Aries, en signo de exilio, y tenemos a Mercurio aquí. Lo tenemos a 30 grados. Aquí vemos la primera relación energética, que es armónica, ¿no es cierto? Sí. Segunda relación energética que tenemos, Mercurio acá, ¿no? Observen, con Júpiter acá. Eso se llama sextil en astrología, que también es un aspecto armónico, que fluye. O sea, Mercurio con Venus, ¿qué quiere decir? Que los sentimientos y las ideas podían congeniar bien. Claro. O sea, lo que sentía lo podía expresar a los demás. O darle un valor correcto a las ideas. También darle un valor correcto a las ideas, sopesarlas con el valor adecuado. Así que sopesaba las ideas, las comunicaba a otros, enseñaba a otros. Y bien con Venus, con un sentimiento y con un valor combativo, Venus en Aries. Vamos analizando Mercurio con Venus. Su sentir era combativo, ¿no es cierto? Apasionado. ¿Vamos bien? Vamos a seguir entonces con nuestro análisis. Entonces vemos Mercurio, hasta ahí fluye la energía, aspectos armónicos, vemos que está fluyendo, vemos que está bien esta relación. Una energía fluida entre Mercurio con Venus y sigue el proceso, y también una energía fluida con Júpiter, cosa también importante. ¿Qué pasa acá de Júpiter con Mercurio? ¿Qué va a dar a esta psicología? Mayor amplitud, ¿no? Mayor amplitud, más expansión. Y en casa 6, mucho trabajo, mucha expansión. Al final de Piscis, al comienzo de Aries. Psicología, Piscis, la indagación. Vamos a hacer un análisis. Miren qué interesante dato. Y al final estamos analizando la carta de Freud, nos fuimos del librato. Tiene Júpiter en 29 grados, 34 minutos de Piscis. Ya cuando un planeta, en este caso, está tan cercano a Aries, empieza a recibir la influencia de Aries. En la naturaleza, ¿cuál sería la imagen? El Sol que sale de las profundidades antes del amanecer. ¿No es cierto? Claro. Está saliendo de ahí. ¿No es su psicología
un sacar a la luz, un emerger, un de lo que emerger, estaba inconsciente. Júpiter en 29-34 y en casa 6, trabajo de eso, Sí. servicio. Ujú. ¿No es su psicología un emerger de las profundidades? ¿No habla de lo inconsciente? ¿No retoma esto que se hablaba en la filosofía de lo inconsciente y lo lleva al campo de la clínica? ¿Y lo analiza? ¿Buen aspecto con Mercurio? Lo comunica, lo analiza y lo expande, lo quiere sacar a la luz. Su tema es sacar a la luz, sacar a la luz, sacar a la luz. Este es su tema, primero con el hipnotismo de Charcot y luego con el test de asociación de palabras. Sacar a la luz, trabajo, mucho trabajo, expansión. Júpiter por sacar a la luz. Sí, es un ascendente Escorpio, además. Es un ascendente Escorpio que descubre lo oculto. En Tauro lo lleva a algo práctico. Algo visible. Bueno, concreto. hasta aquí Mercurio fluye muy bien. Así que encontramos un Mercurio que fluye. Ujú. ¿Estamos bien? Sí. ¿Vamos siguiendo? ¿Estamos inventando? Vamos viendo. Sigamos. Acá después, para el otro lado, vamos a seguir para el otro lado. Hay más aspectos para aquí, pero vamos a seguir por aquí. Los principales, sí. Para ir a la teoría de las interferencias. Claro. Entonces vamos viendo cómo la energía va fluyendo en un sentido y vamos hacia el otro sentido, por arriba ahora. Porque se miden los grados astrológicos de 0 a 180. Ahora veamos en el otro caso. Vamos con Mercurio hasta aquí y llegamos a Saturno. ¿Encontramos un aspecto entre Mercurio y Saturno? También. Saturno en 27, Mercurio en 27, semisextil, muy aspectado. Sí. ¿No? Saturno es la estructura. En signo de Géminis, buena posición de Saturno, con bastante estructura y con casa cuarta, ¿no? Más evolucionado, ¿no? Más elevado. Casa 9. Sí. Casa 9, perdón, dije. ¿Cuarta dije? Bueno. Con Saturno, buena estructura para el pensamiento. Y luego tenemos acá un trígono de Mercurio con Lilith. ¿Dónde hay una interferencia? Acá tenemos una interferencia. Claro. Algo que interfiere ese trígono. Hay algo que interfiere la manifestación correcta de la energía mercurial hacia Lilith y hacia Marte. O sea, para llevar a cabo y ejecutar sus ideas, encuentra un obstáculo, que es el obstáculo entre Marte, una interferencia de la energía, en lugar de seguir todo el circuito fluido de 120 grados, encuentra una interrupción en el medio de un ángulo de 90. Ahí hay una interferencia energética. O sea, en la función del pensar hay un obstáculo. Sí, ¿qué me ibas a decir? Sí, que es ese ángulo, ¿no? De 90 grados. Y el obstáculo está acá. Y Saturno. Entre Marte y Saturno y Lilith. Y Lilith, sí. Muy interesante y tal cual el problema. Uno de los problemas que él identificaba en él mismo, ¿cuál era? El tema con el padre, Saturno. Sí. Esto implicaba una fuerte carga emocional para él, con un Marte en casa 12, que es la casa de lo reprimido, en parte, la casa de la reflexión también, y con Lilith, otro tema que no es Lilith lo que se dice en internet. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero también una estructura conflictiva con Lilith acá, que fue el caso, y con Saturno. Miren qué interesante. Entonces vemos que analizamos cómo fluye la energía a través del zodíaco de un planeta hasta otro, o sea, el aspecto, y qué interferencia energética hay en el medio. Entonces, ¿qué tenía que resolver para que su inteligencia funcione bien? Este problema de Saturno, Marte, Lilith. ¿Lo resolvió en su vida? Ese es otro capítulo. ¿Lo trabajó? Podemos decir que sí lo trabajó porque se nota en su teoría que eso lo trabajó y en sus propios datos autobiográficos, donde sí algo de eso intentó trabajarlo. Sí. ¿Logró a buen puerto? ¿Tuvo éxito? ¿Lo pudo resolver? Eso es cuestión de otro análisis y de otras investigaciones. No era el tema del video de hoy. Hoy queríamos darte un ejemplo de una interferencia. Ahora, hay también interferencias que se solucionan más fácilmente. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver. Bien. Tenemos entre Júpiter y el Sol una energía de 45 grados, que es un conflicto. O sea, en la expansión, acá
en la relación con los demás hay un exceso. Sí. Júpiter da exceso. Pero en el medio tenemos acá Venus, formando un ángulo armónico. Así que acá la interferencia de Venus es armónica. Hay una interferencia, digamos, de energía, pero armónica, no tensa, porque está semisextil. Bueno, esto es un primer análisis, da para mucho más. Vamos a seguir profundizando esto en todo el estudio. Así que, bueno, esperamos que esto haya sido de interés, un comienzo de un análisis, hay muchos datos para seguir investigando, tenés un montón de videos en nuestro canal y también los cursos que estamos dando y talleres. Si vos querés iniciarte en la astrología, comenzar el estudio para empezar una larga travesía de aprendizaje, comenzamos con un taller primero, simple, sencillo, de 2 horas y media, donde te regalamos el dibujo de tu carta natal. Con eso vas a aprender el lenguaje básico de la astrología, planetas, signos, aspectos y casas, básico, para empezar a entender este gráfico. Y el dibujo que te damos es tal y cual nosotros lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Te llevas el dibujo de tu carta natal anotando este taller. Y si ya conoces más, si ya estudiaste las bases de la astrología, cursaste 6 meses, 1 año, venís estudiando, hacemos un curso de 3 meses, más largo, más específico, con una clase semanal. Todo esto online, sobre la revolución solar. ¿Vos querés agregar algo más, Lu? No, creo que es suficiente. Y bueno, como siempre, todas estas ideas y la invitación es para que cada uno pueda aprender más de la astrología aplicándola al autoconocimiento con la propia carta natal. Esa es toda la intención, ¿no? Importante. Sí, la intención es Conocernos volver más y verificar que hay fuerzas superiores que rigen nuestras vidas. Que cada vez es más evidente en un nivel para algunos. Hay fuerzas superiores que hay más rigen nuestra oportunidad vida. de verlo por otro lado. Nos vamos despidiendo. Amigos, amigas, desde el Centro Astrológico Aztlán, dedicado a la enseñanza de la filosofía, la psicología y la astrología, cuyo director es León Azulay, ya desde hace 60 años enseñando ininterrumpidamente estos conocimientos de la nueva era de Acuario. Te dejamos aquí el teléfono de contacto si te interesa saber más sobre esto, cursos, talleres, también de la consultoría astrológica que ofrecemos como una guía psicológica para estos importantes y extraordinarios tiempos que indican las fuerzas cósmicas de lo que sucede aquí en nuestro planeta Tierra. Nos vamos despidiendo, dejamos los avisos del taller y también del curso de astrología Revolución Solar que estamos brindando. Bueno, un saludo a todos, gracias por participar y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller sobre el alfabeto astrológico. Esta va a ser una jornada intensiva de 2 horas y media, donde vamos a contarte cuáles son las claves para que puedas aprender a interpretar tu carta natal. Como parte del taller, para aquellos que participen, al comienzo les vamos a dar de regalo el dibujo de su carta natal. De esta forma vas a poder acompañar todo el taller con el gráfico de tu carta y vas a poder ir aplicando lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a empezar a hablar de las energías de los 12 signos. Es mucho lo que se dice de estas 12 energías, pero vamos a darte palabras claves para que puedas entender en tu carta cómo está funcionando con cada uno de ellos. También vamos a ver los planetas, qué es lo que representan. Cada planeta representa un aspecto de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Hay una correspondencia física de cada signo y planeta que te vamos a ir contando cuál es y fundamentalmente vamos a enseñarte a que vos puedas interpretar según tu luna, Mercurio, Venus, cada uno de los planetas, cuáles son las diferentes características de tu personalidad. ¿Cómo es mi forma natural de relacionarme con las emociones? ¿Cómo es mi forma natural de comunicarme, de aprender, de relacionarme? Todo esto lo vas a poder ir viendo con los planetas en tu carta. Luego hablaremos de las casas, que son los 12 campos de la experiencia. 12 áreas de la vida que vivimos todos los seres humanos, pero vamos a ver que para cada uno de nosotros hay algunas que son más importantes, que se destacan, y otras que nos requieren de más esfuerzo, de más trabajo.
donde podemos vivir ciertas experiencias críticas o conflictivas, pero que al conocerlas vamos a poder prepararnos mejor para afrontarlas. Esto también va a estar relacionado con interpretar los aspectos astrológicos, que son las tensiones y armonías entre planetas en la carta natal, así como podemos ver la relación entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo, cómo se relaciona el hígado con el estómago, con el corazón y demás. También los planetas tienen relaciones entre sí y te vamos a enseñar a evaluarlas en tu carta natal. Vas a poder entonces, como te contaba, tener una idea fundamental de lo que representan estos 4 puntos y recordá que te regalamos el dibujo de tu carta para que puedas aprovechar al máximo este taller. Debajo en la descripción del video te vamos a dejar toda la información para que puedas participar. Te esperamos. Hola, desde la Escuela de Psicología y Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán, hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta. Como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido durante por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal, hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último, hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos. Chau.